Amigos, muy buenas noches. Al iniciar el actual sexenio, hay cantidad de ajustes a la política pública en todos los sectores. Y en lo que es el turismo, el gobierno federal se apresta a desaparecer al Consejo de Promoción Turística de México, el CPTM. A esa instancia de promoción se le visualiza como una buena herramienta para atraer turistas al país. De ahí que en el sector privado se haya cuestionado esta determinación. El Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET, ha levantado fuerte la voz. Y justo esta noche nos acompaña Pablo Azcárraga, presidente de este organismo. ¿Cuáles son los riesgos de desaparecer al CPTM? Acompáñenos para saber de sus argumentos. Pablo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿qué tal, Alberto? Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que creo es muy importante. Tiene que ver con una decisión que se va a tomar, que aparentemente ya está planchada, pero que todavía no se ha adoptado, que es pues la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México, el famoso CPTM, ¿no? Entiendo que, desde tu punto de vista, el sustituir esta promoción que se hace especializada con la promoción que se puede hacer a través de las embajadas no va a ser suficiente, ¿verdad? Mira, no lo es, y no lo es porque, a fin de cuentas, lo importante es el dinero que se invierte en los medios tradicionales y en los electrónicos. No es un tema de tener representación de personas que vayan a visitar o que hagan eventos sociales o que distribuyan folletos, va mucho más allá. Es un tema comercial, es un tema de mercadotecnia, es un tema de conocer a los clientes, de estar con los clientes, conocer los productos, generar entusiasmo por los destinos. O sea, hay mucha labor y uno debe de estar pues midiendo lo que invierte con los resultados que tiene para ver en dónde más se invierte o si se cambian algunos medios, etcétera, etcétera. O sea, es una función comercial, como cualquier empresa tiene sus áreas que de alguna forma ven por los productos que uno vende. Pablo, tú ya expresaste esto al propio Miguel Torruco, al nuevo titular de la Secretaría de Turismo. Mira, lo hemos expresado varias veces, lo hemos hecho a través de estudios. Nos dimos a la tarea de llevar a cabo propuestas bien aterrizadas con una serie de puntos cruciales, no solo para mantener el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, sino verdaderamente para duplicar el número de turistas que puede recibir México al término de los 6 años. Desgraciadamente, dentro de los dos primeros puntos que teníamos, uno era mantener la construcción del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México en Texcoco, y el segundo era reforzar el Consejo de Promoción Turística, encontrar mecanismos para hacernos de recursos, para ser más eficientes en un mundo verdaderamente competido. Entonces, bueno, desgraciadamente ahorita, pues sí, nos desarman a la industria y nos ponen en una situación ya de empezar a tener dudas de que no solo podríamos dejar de crecer, sino podríamos tener un decrecimiento importante, ¿no? Hay pues una gran cantidad de recursos que maneja el CPTM, ¿no? Son, creo, entiendo, más de 4,000 millones de pesos, ¿verdad? 4,900. Casi 5,000 Sí, millones de correcto. pesos, ¿no? Ese dinero, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿se va a ahorrar? ¿Se va a utilizar para otros fines? Ujú. ¿O se va a utilizar para el turismo? ¿Qué se va a hacer con estos Mira, recursos, ese es otro Pablo? gran malentendido. Ese dinero, uno, no lo paga el contribuyente porque se recauda a través de lo que se llama el derecho de no residente. Exacto. Ese derecho, como tal, no es un impuesto, es una forma de que el mismo viajero internacional, cuando nos visita, dentro del precio que paga en su boleto de avión, se le cargan $25. Ese dinero va a dar a un fondo y ese fondo se usa para promover. Entre un mayor número de viajeros viene, mayor es el presupuesto que se reúne, mayor es el impacto que tiene, y es un círculo virtuoso que de alguna forma, bueno, lo importante es que al ser derecho, quiere decir que está etiquetado. O sea, las líneas aéreas solo pueden cobrar ese derecho a través del avión si se destina el mismo presupuesto para el gasto publicitario, o sea, que genere un mayor número de visitantes. Pretender que las líneas aéreas van a poder cobrar ese dinero para destinar los recursos para otro propósito es un error, es un claro desconocimiento. Y bueno, quizá lo preocupante es que dejaríamos de tener un presupuesto que no le cuesta al contribuyente. Sí. Se tendrían que encontrar mecanismos de cómo
generar otros presupuestos que sí le van a costar al contribuyente y que van a mermar de alguna forma la actividad económica, porque esos recursos difícilmente van a poder igualar a los que se tenían anteriormente. Pablo, al cancelarse o al cerrarse o al eliminarse al CPTM, ¿cuántos años van a ser de esta institución? Que además fue un esfuerzo de muchos años también del sector privado, por lo que yo recuerdo, para Ujú. crear este consejo. El ¿Cuántos años duró el Digo, el consejo? consejo se Sí, fundó en 1999 y 99. se fundó porque era un verdadero problema, hacerse de recursos, y una vez que estaban los presupuestos asignados, aquel entonces a Sectur, a la hora de los recortes presupuestales, lo primero que recortaban era eso y se quedaba la industria sin promoción. El resultado era que México crecía más o menos al 2% al año en el número de visitantes, cuando el mundo estaba creciendo al 13%. Hoy en día, México ha estado creciendo al doble del crecimiento mundial en los últimos 8 años, y se debe a que hemos sido muy eficientes en el manejo de la comercialización a través del Consejo de Promoción Turística. Entonces, los empresarios nos preguntamos, ¿y para qué? ¿Cuál es la necesidad de quitar algo que ha sido verdaderamente ejemplar, muy útil, y ha generado no únicamente una mayor derrama económica gracias al número de visitantes, sino ha derramado también en una inversión en la planta turística, tanto por inversionistas nacionales como por extranjeros? Es que cuando tienes a un sector, y en el sector participan unos empresarios que llevamos muchos años en esto, que tenemos mucho dinero invertido, que empleamos a millones de personas, y estamos presentando propuestas de cómo crecer, y no solo no nos escuchan, sino descalifican las propuestas que hacemos, pues crean una frustración terrible. Entonces, yo me atrevo a decir de que la poca empatía, el no darse la oportunidad de tratar de entender y aprender de los que estamos en el sector verdaderamente invirtiendo hace muchos años, es una irresponsabilidad. Claro. Entonces, el resultado, bueno, pues ahorita es difícil saber porque estaríamos especulando, pero si tuviéramos que apostar, va a ser por debajo de lo que veníamos haciendo, porque simplemente el mecanismo que era muy exitoso, pues lo liquidaron, lo terminaron. O sea, para ponerlo en otras palabras, puedo intuir que el sector privado podría invertir menos en función de las actuales circunstancias que se están El presentando. sector privado invierte lo que puede de acuerdo a los ingresos que genera. Si generamos menos ingresos, pues nuestros presupuestos publicitarios van a disminuir. Ujú. Pero lo que es lamentable es que muchos de nuestros presupuestos publicitarios se suman al presupuesto del Consejo de Promoción Turística, y la suma de las dos, también incluyendo a los estados con sus presupuestos locales, pues nos dan recursos como para poder llegar y crecer ciertos mercados o hacer más fuertes los existentes. Y bueno, ahora vamos a tener menos recursos, nos vamos a limitar, no va a haber un mecanismo que pueda poner de acuerdo a la suma de diferentes presupuestos para hacer más y mejores campañas. Entonces, es lamentable que una industria que lleva creciendo a doble dígito en los últimos 8 años, con los resultados que tiene, con la generación de empleo que le produce al país y la riqueza que le genera particularmente a los estados turísticos, pues que por un tema de, yo diría, de ignorancia, se está verdaderamente abdicando a una responsabilidad que el gobierno tiene con el país. Yo quiero saber, entonces, qué van a hacer a cambio esta nueva administración, cuál es el plan de turismo, cómo van a recaudar fondos, quién los va a administrar, cómo los van a invertir y cómo van a medir los resultados, ¿no? Yo quiero saber porque de alguna forma creo que sería lamentable que el país verdaderamente diera un paso para atrás, porque ese espacio lo van a ocupar muchos otros países que andan Claro. buscando el mismo dólar del turista que gasta. La mayoría de los países, de hecho, tiene mecanismos de promoción directas de los estados hacia la promoción turística, ¿verdad, Pablo? Todos los países tienen un presupuesto, todos tienen mecanismos similares a esto.
O sea, no se inventó el hilo negro cuando se creó el Consejo de Promoción Turística, se copió las mejores prácticas de los países turísticos en el mundo. Ahora, ¿en qué cabeza cabe cuestionar lo que funciona y pensar que hay otros mecanismos mejor que lo que ha demostrado para bien y lo que otros países siguen haciendo y siguen reforzando, ¿no? Eh, ya es una decisión tomada, ¿verdad, Pablo? Correcto, O es sea, una decisión ¿y tomada. cuáles son la ruta crítica? ¿Cuándo desaparece? ¿Ya desapareció? Están en liquidación ahorita, están de hecho terminando de cerrar todo los pendientes que tienen, y me atrevo a pensar, están soltando a gente verdaderamente especializada, con muchos años de experiencia. En aras de ser ahorrativos, pues va a salir muy caro porque al final de cuentas se está desprendiendo de, digamos, de recursos humanos que son realmente muy valiosos y que nos ha costado muchos años a México el formar, ¿verdad? Pero peor aún, sin ninguna necesidad. Que bueno, hay una razón verdaderamente de peso, no la hay. El argumento que se ha dicho es que se va a utilizar ese dinero para el Tren Maya. No se puede utilizar ese dinero para el Tren No. Maya. O sea que cuando se den cuenta que hay una restricción, porque son derechos que se cobran específicamente Así para una es. actividad, pues ese dinero, bueno, pues a lo mejor lo canalizan a través de la Secretaría de Turismo, ¿verdad? Digo, lo que va a acabar sucediendo, que sería una verdadera pena, es que como no se puede utilizar el mismo mecanismo a través del boleto, que ahora pongan, en adición a las colas que hay en migración, un mostrador anterior para que haya una cola, para que la gente pague el Uf, dinero, para luego, o sea, no, este, bueno, ¿para qué cambiar lo que está sí. funcionando? O sea, yo sinceramente creo que una gran decisión sería dar marcha atrás y mantener lo que funciona y escuchar al sector, simplemente. Bueno, pues vamos a ver, Pablo, pues muchas gracias, que siempre nos Gracias, das la Alberto oportunidad de Rueda. platicar. Él es Pablo Azcárraga, él es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Gracias, buenas Gracias, noches. gracias. Como ven, no hay mucha certeza de que las embajadas del país puedan cubrir la ausencia del CPTM. Obviamente es parte de las políticas para adelgazar la estructura burocrática y el gasto público. Tampoco hay certeza de la forma como se utilizará el derecho de no residente, el DNR, que es el que pagan los turistas a razón de 533 pesos por cada uno. Este año se espera recibir 4.982 millones de pesos, de los cuales 60% van para promover el mercado internacional y la promoción de la marca país. En parte con ello se financia la Fórmula 1, la NFL. Como quiera, parece que hay una decisión tomada y pues vamos a ver qué sucede. Lo invito a la próxima semana aquí y a la misma hora con más nombres y nombres. Hasta entonces.